Dios te bendiga. Deseo con todo mi corazón que te encuentres súper bien al lado de toda tu familia. Este día, fíjate que doy gracias a Dios porque me permite un día más estar contigo en este programa Peques para Cristo para poder hablar de su palabra. Fíjate que le he estado preguntando al Señor qué hablar, qué decir, y Él puso en mi corazón un tema tan bonito que es: algo sucede cuando creemos en Dios. Este día lo vamos a ver qué sucedió en la vida de Abraham cuando él creyó en Dios, cuando él escuchó una palabra de Dios y la abrazó con todo su corazón y la hizo parte de él, aun cuando las circunstancias eran tan distintas a lo que Dios le estaba diciendo. Espero en el Señor con todo mi corazón que sea el Espíritu Santo que pueda llegar donde tú te encuentres y Él hable a tu vida. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando, qué es lo que tú estás experimentando, qué es lo que Dios te ha prometido, pero Dios ahora te dice: algo sucede cuando creemos en Dios. Lee conmigo lo que la palabra de Dios nos dice en Génesis 12 del 1 al 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Mira qué especial esta palabra de Dios, cómo Dios nos muestra cuando Él le habla a Abraham y le dice que debe de dejar su parentela, que debe de salir de su casa e irse a una tierra que Él no conoce. Dios le dice que todo aquel que dé bendición a Él, van a recibir bendición, pero también aquel que dé maldición va a recibir maldición. Fíjate, y me gusta cuando dice: a causa tuya, todas las familias de la tierra van a ser benditas. Abraham sale, Abraham obedece, porque él creyó la palabra que recibió de parte de Dios. Y dice la Biblia que él sale de su parentela. Él se lleva a su esposa, él se lleva a lo que él tenía y se va. Pero también se lleva a Lot. Dios no le dijo que se llevara a Lot, pero él se lo llevó. Pero lo que te quiero decir es que él se movió cuando Dios le dijo que era necesario salir. Yo no sé cuál palabra tú has recibido. Yo no sé qué es lo que Dios te ha dicho. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú esperando esa respuesta de esa palabra que tú recibiste. Tal vez la recibiste ya años, meses o días, no sé. Pero este día Dios quiere decirte que es necesario que tú creas en Dios, que es necesario que tú confíes en Él, que tu confianza se mantenga firme en Dios y Él se va a encargar de lo demás. Solo es necesario dar el paso de fe que tú debes hacer. No esperar que Dios te haga todo, sino que Dios te va a dar la palabra. Es necesario que tú actúes al escuchar la palabra. Yo sé que muchas veces nuestro corazón se llena de temor cuando hay palabra que tal vez nos van a sacar de nuestra comodidad. Y tú vas a sentir miedo y vas a sentir temor. Yo le decía al Señor, y me gusta también escuchar a muchos siervos de Dios cuando dice: Dios me dijo que yo tenía que dejar todo y dedicarme a predicar su palabra. Y cuando ellos empiezan a contar lo difícil que fue aceptar esa palabra, porque tenían familia, porque tenían hijos que alimentar, esposa, tenían gastos en su casa, pero empiezan ellos a contar la forma como Dios empieza a enamorarlos, cómo Dios empieza a darles fe y esperanza, cómo Dios les confirma una y otra vez. Y dicen: hasta que yo lo hice y ahora yo puedo decirles de que Dios me ha ayudado, Dios es el que me ha provisto. Me encanta escuchar a esos hombres de Dios cuando dicen eso, cuando dejan todo.
para confiar en lo que Dios les dijo, para dar el paso de fe, y ellos mismos testifican que Dios se ha encargado de que en su casa no les falte nada. Pero ellos lo que tuvieron que hacer es actuar. Es necesario creer la palabra, abrazar la palabra, pero también actuar por la palabra. No te quedes sentado, no te quedes esperando, porque vas a envejecer esperando. Dios te dio la palabra y es tu obligación si tú crees o no la crees, si tú actúas o te quedas quieto. Debes este día vencer el temor, el que te está atrasando para ver el cumplimiento de tu palabra. No sé qué Dios te ha dicho, pero este día Dios te dice que pasan cosas grandes para aquellos que creen en Él, para aquellos que abrazan la palabra, pero no solo la abrazan, sino que también actúan. Me gusta cómo la Biblia nos muestra en todo el transcurso de la vida de Abraham, cómo Dios empieza a confirmarle una y otra vez de la promesa que Él le da. Cómo Él empieza a revelársele más y más a Abraham y cómo este hombre llega a convertirse el padre de la fe porque creyó en lo que él no había visto. Creyó en aquella palabra que aún la vida, lo que sus ojos en la carne le estaban mostrando era tan diferente a lo que Dios le estaba hablando, pero él creyó y abrazó su palabra. Eso es lo que Dios quiere decirte este día. Él solamente quiere ver la disposición de tu corazón. Él solamente quiere ver ese paso de fe que tú debes dar. Él solamente quiere ver que tú te levantes y actúes para trabajar en lo que Él te ha mandado hacer. Quiero que veas conmigo también Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Mira qué especial es esta palabra. Cómo Dios le habla a Abraham y le dice: a tu descendencia daré toda esta tierra. Y dice que Abraham prepara un altar a Jehová. ¿Por qué? Porque debemos de ser agradecidos con Dios, porque Él es un Dios tan poderoso. Imagínate ese amor tan grande que tiene, que Él manda palabra para sus hijos. Él habla todavía. Él puede usar al pastor para darte una palabra en una prédica. Él puede usar esa lectura que tú tienes en la Biblia para darte una palabra. Dios puede mandarte a un profeta para darte una palabra. Muchas formas Dios tiene para hablarnos a nuestras vidas. Él puede hablarnos a nosotros directamente. ¿Cuál es la palabra que tú has recibido? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Este día yo quiero recalcarte, es necesario que tú des el paso de fe, es necesario que tú creas la palabra que Dios te está dando y abrázala, muévete, alaba, glorifica a Dios, porque el Todopoderoso se fijó en ti, porque el Todopoderoso te escogió para darte esa palabra hermosa. Solo fíjate cómo Dios nos va mostrando, cómo Él va confirmando en la vida de Abraham. Así también Él va a confirmarte a ti, pero es necesario dar el paso de fe. Lee conmigo también lo que dice Génesis 13, del 14 al 17. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Mira qué especial cómo Dios nos muestra. Cuando ya Abraham se separa de Lot, Dios vuelve a hablarle y le dice: toda esta tierra que tú miras, desde el norte, el sur, occidente, oriente, va a ser tuyo.
para tu descendencia. Y tu descendencia va a ser tan grande como el polvo, que nadie lo puede contar. Así de grande va a ser tu descendencia. Dios le vuelve a decir, a confirmarle la palabra, pero esta vez le va agregando más. ¿Sabes por qué? Porque a medida que tú obedeces la palabra, Dios va a ir agregándote. Va a ir dándote más cosas, pero no solo para tu vida, sino que para toda tu descendencia. Dios le está diciendo a él, todo esto te va a pertenecer a ti y a tu descendencia. Abraham no tenía hijos, pero creyó la palabra. Este día Dios te vuelve a recalcar, confía en Él, porque Él no se equivoca, porque Él es fiel para cumplir su palabra, porque Él tiene planes perfectos para tu vida. Que ese temor que está en tu corazón pueda salir este día por medio del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te dé firmeza, te dé valentía. Párate firme y continúa lo que Dios te ha mandado a hacer. No te quedes estancado. Tú estancas las bendiciones, tú atrasas las bendiciones. Las bendiciones van a venir a medida tú camines agarrado de la mano de Dios. Lee conmigo lo que dice Génesis 15 del 1 al 22. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los carmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas,
los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Mira qué bonito, cómo Dios le va mostrando a Abraham lo que va a suceder más adelante y le dice: ten confianza que tu esclavo no va a heredar lo tuyo, sino que va a ser un hijo. Yo te daré un hijo. Y él dice que abrazó esa palabra, él creyó esa palabra y se le contó como justicia. Dios este día viene a recalcarte que Él tiene planes grandes, que Él quiere darte cosas grandes. Pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar sentado? ¿Te vas a quedar esperando o vas a actuar? Y nuevamente Dios empieza a mostrar que Él preparó animales para sacrificarle a Dios. Como las estrellas va a ser tu descendencia. Un hombre de 75 años sale de su casa y cree la palabra que salió de la boca de Dios. Pero sucede algo, fíjate, 10 años después de haber salido, Sara se le presenta y le dice que se llegue a su sierva, a Agar, para que ella pueda dar un hijo. Él también cometió un error, porque él tenía que negarse, pero acepta y se llega a Agar y nace un hijo que se llama Ismael. Pero Dios le había dicho: te voy a entregar un hijo. Era un hijo de la promesa. Quiere decir de que no solamente nosotros podemos equivocarnos. Dios nos está mostrando por medio de su palabra que el hombre, considerado el padre de la fe, también cometió un error y se llega a la esclava de su esposa y ella le da un hijo, no el hijo de la promesa. Pero Dios también tiene misericordia para Ismael y le promete también que va a ser grande, que va a tener una descendencia grande. Pero Dios le enseña a Abraham que debe de mantenerse firme, confiando en la palabra. Dios no necesita que le ayudemos. Dios va a cumplir su palabra. Muchas veces queremos que sea nuestra forma. Muchas veces nos desesperamos para ver la respuesta y queremos meter nosotros las manos. Cuando nosotros metemos las manos, contaminamos lo que Dios tiene. Espera, sé paciente en lo que Dios va a hacer. Dios no se equivoca. Dios tiene todo bajo control. Aun cuando tardare la respuesta, Él sabe por qué ha tardado. Él sabe por qué no ha sucedido todavía. Él sabe qué es lo que está formándote. Él sabe qué es lo que está haciendo en tu interior para que tú crezcas, para que tú madures, para que puedas administrar lo que Dios te está entregando. Ten paciencia, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios antes de hacer cualquier cosa. Si es su voluntad lo que estás haciendo, no cometas un error. Espera, sé paciente, espera tu promesa, porque esa promesa se va a cumplir en el tiempo perfecto de Dios. Nuestro deber es esperar, nuestro deber es confiar en que Él va a hacerlo, pero sí movernos, sí no estancarnos. Sigue trabajando para Dios, sigue esperando, sigue confiando, porque Él cumplirá pronto esa promesa. Algo sucede cuando Abraham cumple 99 años. Dios hace un pacto con él. Lee conmigo lo que dice la palabra en Génesis 17, del 1 al 22. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, padre de una multitud, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti,
y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara, princesa, será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, risa. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Mira qué especial. Cuando se le cree a Dios, Dios hace proezas. Esta vez Dios baja con Abraham y le dice ya el nombre de su promesa, y es Isaac. Dice de que Dios cumple todas sus promesas. La Biblia nos muestra cómo Dios cumple sus promesas, cómo Dios habla en nuestras vidas. Solo debemos de creer. Cada vez que Dios venía a donde Abraham, cada vez le iba agregando más a sus bendiciones. ¿Por qué? Porque él creía, él confiaba en su corazón en Dios. Él creía que lo que Dios le estaba diciendo, aun cuando no lo había visto, él lo iba a ver un día. Y dice: ¿acaso un hombre de 100 años? Porque imagínate, de 75 a 100 años, son 25 años que él estuvo esperando una promesa de Dios. Son 25 años que Dios le estaba recordando la promesa que él le daba a su vida, y él era su trabajo creerla, abrazarla, confiar en esa palabra. Y a medida él iba confiando más y más, Dios iba cumpliéndole cada una de las promesas. Lo hizo grande, tuvo riquezas, el ganado se le multiplicó, los siervos que tenía se le multiplicaron. Solo faltaba una, que era un hijo, era su descendencia. Y Dios esta vez le dice: tú vas a tener un hijo y su nombre se llamará Isaac. Mira qué especial.
quiero que veas también conmigo lo que Génesis nos dice en el 18, del 9 al 15. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Están hablando con Abraham. Sara está escuchando tras la tienda. Ella se pone a reír, porque era increíble pensar de que ella, aun cuando ya no podía tener hijos, que ya por la costumbre se le había quitado, ¿cómo era posible que ella podía tener un hijo? Pero no hay nada imposible para Dios. Y le dice, para el tiempo señalado de vida, del embarazo, iba a venir ese hijo. Iba a venir la respuesta, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible para Él. No hay nada en esta tierra que le impida a Dios mover su mano. No hay nada en esta tierra que lo detenga. Dios es poderoso. No hay nada imposible. Todo es posible para aquel que cree en Dios. Y mira lo que pasa en Génesis 21, del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Mira lo que la palabra de Dios nos muestra. Se tardó el cumplimiento de la palabra porque era necesario que se tardara así. No porque a Dios se le había olvidado, porque Dios se mueve en lo imposible, porque a Dios nadie le quita la honra, la gloria y la alabanza. Cuando todo el mundo podría haber dicho, es imposible lo que va a pasar, Dios manda la respuesta. ¿Sabes qué es lo que yo le preguntaba a Dios con esta palabra de Abraham? Todos conocemos la historia de Abraham. Quise sacar los versículos donde Dios hablaba con él, y son todos los que te mostré, hasta el cumplimiento de la promesa de su hijo, como Dios iba hablándole a Abraham para que su corazón tuviera fe, para que se agarrara y confiara en Dios. Pero meditando en la palabra, Dios me hacía sentir lo difícil que fue para Abraham esos 25 años de espera. Porque la Biblia nos muestra que Dios cumplió la promesa, que Abraham confió la palabra, pero Dios también no nos mostró lo difícil que fue para Abraham, la lucha que Abraham tuvo en sus pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque Abraham también era humano. Él era como nosotros. El enemigo
va a venir a estorbar tus pensamientos. El enemigo va a querer que tú sueltes la palabra. Y yo me imaginaba las veces que el enemigo le pudo venir a minar sus pensamientos, a decirle que era imposible lo que estaba viviendo, lo que estaba esperando, a decirle, tú vas a envejecer, tú vas a morir y no vas a ver la respuesta. Él tuvo una lucha en sus pensamientos, pero su fe y su confianza en Dios lo mantuvieron firme. Este día, Dios viene a recordarte que Él ha hablado a tu vida. Él viene a decirte que la palabra que Él te dio, Él la va a cumplir, pero es necesario que tú la creas, es necesario que tú te muevas, es necesario que tú te levantes y confíes en lo que Dios te ha prometido. También te está diciendo que el enemigo va a venir a estorbar, que el enemigo va a venir a querer minar tus pensamientos, pero que tú debes ser capaz de reprender esos pensamientos cuando te diga que pasa el tiempo y tú no ves la respuesta. Este día Dios te viene a decir, yo a ti no te veo por tu proceso, yo a ti te veo cuando tú alcanzas lo que yo te he prometido, yo a ti te veo con ojos de más allá. Dios no te mira como tú inicias, Dios te mira como tú terminas, pero en este rango de tu inicio a donde tú terminas, pasan muchas cosas, pasan luchas que debemos enfrentar, miedos que vienen a nuestro corazón cuando tú ves la realidad y no es nada parecido a la promesa que Dios te ha dado, cuando tú miras que pasa el tiempo y no pasa nada, cuando Dios te ha prometido cosas y tú no ves nada, es más, tú miras que otros se cumplen la palabra, pero a ti no te sucede nada. Dios te viene a recordar que Él te ha entregado una palabra, sé paciente, espérala, no la sueltes, aun cuando tengas esos ataques en tus pensamientos, aun cuando el diablo te diga vas a quedar burlado, aun cuando el diablo te diga todos se van a reír de ti, espera. Espera, no sueltes tu palabra, no sueltes esa promesa que Dios te ha entregado, porque fiel es aquel que prometió. Él va a cumplirlo. No sé cuándo, no sé cómo lo va a hacer, pero esta tarde o esta mañana, no sé cuándo tú vas a ver este video, Dios quiere recordarte y decirte, yo estoy contigo, no temas, yo voy a levantar tu rostro, solo espera y confía en que tú recibiste palabra. ¿Sabes qué? Cuando Dios te habla, todo tu ser se estremece, tu cuerpo se estremece. Tú debes estar confiando en aquel que te prometió. Dice su palabra, que su palabra no retorna vacía, sino que cumple el propósito para lo cual fue declarada en la tierra. Este día, Dios quiso hablarte a través de la vida de Abraham para recordarte que a veces se va a tardar la respuesta, pero tú debes ser firme y esperar y confiar que un día tú vas a verla. Sabes que a mí me gusta escuchar un testimonio de un predicador cuando dice que no tenía nada que comer en su casa, que muchas veces entregó su ayuno comiendo una mandarina. Y Dios le decía, tú vas a tener a cargo a muchas personas. Y él pensaba, ¿cómo voy a tener a cargo a muchas personas si no tengo nada ahorita? Pero él creyó la palabra y hoy en día es un hombre muy usado por Dios y se cumplió lo que Dios le dijo. Él tiene a cargo a muchas personas. Dios quiere recordarte que Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Solo es necesario esperar y confiar pacientemente. Espera la respuesta de la palabra que Dios te hizo a ti. Porque esa palabra no solo es para tu vida, es también para tu descendencia. Por eso el enemigo quiere quitártela. Y la única forma que él logre quitártela es que tú ya no la creas, es que tú la sueltes. Deseo con todo mi corazón que esta palabra del Señor llegue a tu vida y te ayude a esperar pacientemente en la voluntad perfecta de tu Padre Celestial. Gracias por acompañarnos un día más en tu programa Peques para Cristo. Dios te bendiga.